Gracias, señor presidente. Efectivamente, el Grupo Parlamentario Socialista presenta dos enmiendas a esta moción, no con la intención de corregir ni contravenir nada de su contenido, sino más bien de complementar y enfatizar algunos de los aspectos que nos parecen insuficientes en el contenido del texto que se somete hoy a consideración. Desde luego compartimos los razonamientos de fondo de la interpelación, que es la causa de esta moción. El Grupo Parlamentario Socialista ya hizo en el Congreso una interpelación al ministro por estas razones, el día 11 de diciembre, una moción consecuencia el día 17 y hay registrada también una proposición no de ley el día 2 de enero de lucha contra el fraude y la elusión fiscal, que todavía no ha tenido ocasión de discutirse. ¿Por qué estamos pensando que es imprescindible un giro que haga mucho más eficaz y que recupere parte del prestigio perdido por la agencia tributaria en este periodo de gobierno del Partido Popular? Desde luego, estamos convencidos de que en un momento de especial sensibilidad para los ciudadanos, que están sufriendo recortes en los servicios públicos básicos, que están soportando, sobre todo las rentas medias y las bajas, una presión fiscal adicional y que tienen una legítima percepción de que los impuestos no se cobran con arreglo a la necesaria equidad, porque las grandes fortunas, los grandes patrimonios acaban teniendo una vía para eludir las obligaciones de tributación, como queda de manifiesto en los diferentes estudios que se vienen haciendo. En torno al 70% del fraude está ubicado en las grandes empresas y en las grandes corporaciones. Creemos que es necesario hacer este ejercicio. ¿Y por qué? Bueno, porque ha habido muchos hechos no explicados, inexplicables y no explicados por el Gobierno y por el ministro de Hacienda desde el comienzo de esta legislatura. Un barullo de cese y dimisiones en el orden de los más de 300 denunciados por la propia organización profesional de inspectores en la agencia tributaria, incluida desde el principio la cúpula de la ONIF, que investigaba la trama Gürtel, que tiene que ver con el Partido Popular, que se han hecho comentarios que desde luego nada ayudan al prestigio de la agencia tributaria por parte del ministro, lanzando algunas informaciones desde el ámbito parlamentario y fuera del Parlamento, más o menos amenazantes a colectivos de diferente naturaleza, sobre información que no debía, desde luego, si la tiene, no ser utilizada por el ministro. El último episodio ha sido el del cese fulminante de una inspectora en una controversia, en una inspección a una gran empresa, que pareció no ser del gusto de la dirección de la agencia tributaria, que dio lugar a que por solidaridad acabaran dimitiendo otros responsables de la agencia y que también representó una consideración muy negativa por parte del colectivo de inspectores, hablando de sesgo ajeno a criterios técnicos y una situación grave y anómala. Llegó a dimitir hasta el número 2 de la agencia tributaria, nombrado por este Gobierno, y diciendo que eran notables las diferencias surgidas con la dirección sobre ámbitos esenciales de decisión del Departamento de Inspección. En definitiva, un conjunto de elementos que lo que han hecho es que los ciudadanos tengan la percepción de que hay dos varas de medir, una implacable para las rentas controladas y las pequeñas empresas y otra muy laxa para las grandes empresas y para las grandes fortunas. Es verdad que el ministro negó vehementemente que existieran anormalidades en la agencia tributaria, que hubiera injerencias ilegítimas en el funcionamiento de la agencia, pero la negativa en sí mismo, desde luego, no representa nada que tenga suficiente nivel de credibilidad. Ya lo hizo el señor Rajoy cuando hablaba de que la trama Gürtel no era una trama, sino era una trama contra el PP. Bueno, pues esa afirmación solemne acabó con más de 70 imputados al final de personas vinculadas al Partido Popular. En definitiva, creemos que hay que hacer un ejercicio para dotar de mayores medios, hacer más eficaz, hacer que la ciudadanía perciba que efectivamente la agencia tributaria es un instrumento al margen de cualquier injerencia ilegítima por parte del Gobierno, para que de ahí, que tiene que nutrirse el conjunto de políticas que hace el Estado, tengamos la certeza de que efectivamente, con los niveles de fraude que lamentablemente hay en España, estamos trabajando eficazmente contra ese fraude. Lo que planteamos en el hilo de las enmiendas es
en el apartado segundo, que efectivamente el nombramiento del director de la agencia sea de ámbito parlamentario, dado por el Parlamento. Termino, señor presidente, con 2/3 del Parlamento, que tenga un periodo que no coincida con el del Gobierno, que sea superior, de 6 años, y en el primero de los apartados lo que planteamos es que efectivamente la Agencia Estatal de Administración Tributaria actúe de acuerdo con los principios de legalidad, de equidad, de generalidad y de eficacia en la lucha contra el fraude, que prescida de injerencia legítima de los responsables políticos de la hacienda pública, que comprometen la igualdad de trato en la resolución de los expedientes, en especial de aquellos que afectan a grandes contribuyentes y que provocan a la vez un grave quebranto en los ingresos públicos. Esperamos que el Grupo Mixto acabe aceptando estas enmiendas que le proponemos. Gracias, señor presidente. Gracias, señoría.